Bueno, hola a todos. Estamos en Misterios en Serio y hoy voy a intentar ser ya un poco más concreto sobre dentro de este marco que hemos construido, ¿no? En el cual hay una academia que enseña a personas en el futuro que van a viajar por el tiempo, y esas personas pues posiblemente están viajando ya. Utilizan las antenas por unas coordenadas de espacio, y utilizan, digamos, los astros para una coordenada de tiempo. Esto se viene reflejado en una posicionalidad en el espacio de lo que llamamos una antena, que puede ser bien una escultura, un edificio, una iglesia, en fin. Habrá muchísimas dependiendo del cálculo que se haya hecho. Y este cálculo además se hace con el arqueómetro. Gracias a esta red, a esta fórmula de esta estructura, se puede viajar por el tiempo. Pero claro, es decir, si esta red está ya construida, no queda más remedio que pensar que es que en el pasado se ha construido. Y significa eso que posiblemente hubo una civilización anterior que se preocupó de empezar a construir esta estructura. Después de ella, posiblemente, pues también aquí especulamos un poco, ¿no? Hubo organizaciones de corte hermético desde el principio de los tiempos que seguían construyendo estas antenas, muchas veces ya sin saber ni cómo ni por qué. Así que de esta manera conseguíamos que estos historiadores del tiempo, a los cuales llamamos tempohistoriadores, pues viajaban a momentos concretos del tiempo, pues para ver un poco la esencia de los misterios que se iban creando y no se solucionaban conforme el tiempo pasaba, pues verlo con sus propios ojos y así saber qué es lo que había ocurrido realmente. Bien, nosotros no podemos viajar en el tiempo como lo harían los tempohistoriadores, pero sí que nos podemos imaginar, a raíz de los datos que se van recopilando en todas las direcciones, pues qué fue lo que ocurrió realmente con respecto a algo. Y tenemos, por ejemplo, el caso que vamos a tratar hoy, que es el de Napoleón, y que fue lo que vio allá en la Gran Pirámide. Bueno, para los que no sabéis de qué se trata, os diré que en su expedición a Egipto, Napoleón pues pasó una noche en la pirámide. Según se dice, esto está constatado históricamente, al salir de ella, pues le preguntaron, porque lo vieron muy lívido, muy pálido, como de que había pasado una noche horrorosa, y le dijeron pues que cómo se encontraba y qué le pasaba, que había ocurrido dentro de la pirámide, y él respondió pues que si lo contara pues nadie se lo iba a creer. Y eso es un poco pues el episodio que nos da pie pues para
fijarnos en la figura de Napoleón y empezar a analizarla para poder elucubrar qué fue realmente lo que le motivó a hacer ese tipo de acción. Pues empezaremos hablando un poco, analizando la figura de Napoleón. Primero os voy a decir que recuerdo cuando éramos niños, nos poníamos un gorrito de papel simulando al gorro de Napoleón y nos metíamos la mano en la cazadora que llevábamos y o la chaqueta o lo que fuera, la norak, y con la frase de Napoleón soy yo, pues nos hacíamos pasar por locos y pues para diversión de todos, ¿sabes? Es decir, que el residuo de la imagen que ha quedado de Napoleón, lejos de ponerla en su lugar, el que se merece, salvo por los franceses, que los franceses sí que lo tienen, obviamente, ¿no? No, obviamente no, porque los alemanes no tienen a Hitler, obviamente, en ningún pedestal, pero los franceses sí tienen a Napoleón. Y de eso es de lo que os quiero hablar, de que se ha intentado equiparar a Napoleón con Hitler, cuando son realmente dos figuras contrapuestas, absolutamente contrapuestas. No cabe duda que quien ha trabajado fielmente a sus preceptos, ya lo hizo con la leyenda negra española, ¿no? Pues le puso la leyenda negra a Napoleón también. Fue obviamente pues su gran enemigo, que fueron los ingleses, y que le temían bastante. ¿Por qué le temían bastante? Muy sencillamente porque los ingleses defendían la monarquía y la estructura monárquica, que era justo contra la que Napoleón había luchado. Napoleón representaba a la república, a las repúblicas, y era pues una figura que estaba absolutamente considerada o catalogada como enemigo total pues por los ingleses. Además, como la pela, pues como siempre, tanto el poderío francés, que se estaba viniendo a menos, como el poderío inglés, que iba más, pues estaba en pugna, pues a hacerse con el trozo de tarta del comercio mundial. Y en este marco es donde situamos a Napoleón. Napoleón, cuando nace, los franceses, él es de Córcega, de la isla de Córcega. Y bueno, pues son en el momento en el que él nace, al añito de nacer, Francia ocupa la isla de Córcega y se la quita pues a Italia. En Córcega había un movimiento revolucionario al cual admiraba Napoleón conforme iba creciendo, que intentaba pues conseguir la independencia del Corso y de la isla. Por lo tanto, los padres, que eran nobles venidos abajo, los franceses lo ponen como administradores a sus padres, y ellos pues buenamente como pueden intentan colocar a sus hijos pues en Francia, echando mano de su posición. Pues la poca influencia que tienen, consiguen que Napoleón
vaya con el resto de cachorritos franceses pues a las escuelas militares, y allí es donde se va forjando el Napoleón que todos conocemos. Napoleón observa cómo la Revolución Francesa se está colocando en contra de la monarquía que él tanto odia y que ha invadido Córcega. Así que él se arrima a la gente de la revolución y le hacen un encargo, el encargo de una plaza donde se habían apoltronado los ingleses, y que lo intentamos pues para suministrar a ejércitos invasores en la Francia. Pues Napoleón explica un poco que bueno, que si le quita los cañones a esa fortaleza, mueve los cañones y los dobla, pues con sus propios cañones es capaz de abatir la flota inglesa de ese lugar y ofertarle una victoria a Francia. Dicho y hecho, Napoleón lo hace. Así que cada vez se encuentra pues como más valorado en el directorio que está gobernando Francia. No solamente él, su hermano también va a la escuela militar, pero su hermano se dedica más a la política y se hace bastante amigo de Robespierre. Por lo tanto, ambos, Napoleón, a través de su hermano, también se hace amigo de Robespierre. Y cada vez tiene el pie más metido dentro de lo que es la política de la Francia revolucionaria. Bueno, ya sabemos lo que le pasa al directorio y cómo se le va la mano con la guillotina a Robespierre, que empieza a guillotinar a los suyos propios, y finalmente es el propio Robespierre el que acaba aguillotinado, y bueno, pues Napoleón se libra, pues porque alguien que sabía que lo que iba a ocurrir, pues manda a Napoleón en una misión espía a Italia, a Nápoles, si no me equivoco. Y bueno, pues en ese momento él es ascendido a general y propone, y esto es lo que nos lleva al caso, propone Napoleón que como no puede combatir contra los ingleses en el mar, porque su flota es superior, hacerlo intentando pues bloquearle los suministros a la isla. Pero claro, no lo pueden hacer en el canal, porque como ya os he dicho, la flota inglesa es muy superior. Así que lo que deciden es ir a Egipto a intentar cortar el canal de Suez, que es por donde le llega a Inglaterra los suministros imprescindibles de la India, y de esa forma pues debilitar al imperio inglés. Bien, eso es lo que él les dice al directorio, porque en verdad cuando se va a Egipto, el cual pues con cierta facilidad lo toma Alejandría y después se va en dirección al Cairo, atraviesa el desierto de una manera penosa con su ejército
no preparado pues para atravesar el desierto. Aún así, cuando llega allí se enfrenta a los mamelucos, que eran los usurpadores de Egipto. Egipto pertenecía entonces al Imperio Otomano y los mamelucos eran los que regían el territorio. Pues el enfrentamiento, este famoso que tienen bajo las pirámides, están a unos 10 o 15 kilómetros de las pirámides por su magnitud se veían perfectamente, y ahí es cuando le dice la frase de soldados, 24 siglos de historia os contemplan o algo así, no recuerdo muy bien. Y en ese momento bueno, 24 siglos no pueden ser, perdona, porque estoy aquí calculando mentalmente como puedo, pero obviamente serían 17 siglos y otros 17 serían 34, no 24 como os he dicho. Bueno, en fin, la frase es tan conocida que la podéis buscar donde os dé la gana, que la vais a encontrar seguro. Y vence a los mamelucos y empieza pues a intentar acobear a los egipcios pues para gobernar con cierta facilidad lo que es el territorio. Y bueno, pues mientras tanto va avanzando por el Nilo y va persiguiendo a los mamelucos, lo que queda, y a la oposición egipcia con su ejército de la República. ¿Qué pasa? Que Napoleón ha hecho una cosa muy rara, que a fin de cuentas es producto de la República. No nos olvidemos que Napoleón ha llegado de una manera sincera como defensor de la República, y como jacobino que era, está totalmente en contra de que la monarquía vuelva a prosperar. Así que los principios de la República, la cual cree que el nuevo hombre se va a formar gracias a la desaparición de la ignorancia en las clases más bajas, y ese conocimiento le hará prosperar y que se convierta en un nuevo tipo de personas y cambiar de súbditos a ciudadanos. Los que sois de Cádiz pues recordaréis esta frase y la pepa, ¿no? Y el cambio de ideas en cuanto a la mentalidad de las personas que conlleva la Revolución Francesa y las constituciones que se paren de parir de esta Revolución Francesa. Una de ellas la española, la de la Pepa, en Cádiz. Fíjate que Napoleón es el que instaura el bachiller allá por los territorios que va conquistando. O sea, su idea realmente era benefactora. Él no conquistaba con la idea de explotar. En el sí que obviamente usurpaba pues para los ejércitos. Pero es que los ejércitos se alimentaban de los propios territorios conquistados. Es decir, que el ejército sumaba cada vez más gente de distintos países. Y esta
fórmula, un poco a lo Alejandro Magno, le estaba valiendo pues para reformar Europa. Por lo tanto, cada vez las monarquías se reunían y se sumaban para ir en contra de él, cada vez más y más. El zar ruso, el imperio austrohúngaro, en fin, los Habsburgos, todas las monarquías se confabulaban para ir en contra de la república, pero obviamente el discurso de la república era mucho más atractivo para el pueblo que la situación de ser sometido por una corona absolutista, ¿no? Como podía ser en España Fernando VII o Luis XVI en Francia. No nos tenemos que ir de la idea en la que estábamos en Egipto, y que es lo que nos atañe, y que llevaba, pues, curiosamente, con estas ideas de la República, no solamente un ejército de soldados bien preparados, sino que llevaba también un ejército de sabios. Y este ejército de sabios han dejado el legado de lo que hoy es la egiptología moderna, y fueron los precursores en hacer un estudio en serio y a fondo de lo que era la civilización egipcia. Vivant Denon, que era un magnífico ilustrador, nos ha regalado con dibujos magníficos al detalle de templos que hoy en día ya no están, que se han perdido. Y si no llegara a ser por esa expedición, se hubieran perdido para siempre. No solamente eso, sino que además Napoleón, su expedición, encuentra la piedra Rosetta, con la cual, pues, décadas después, Champollion pues acaba consiguiendo que se entienda el lenguaje jeroglífico de Egipto. Y bueno, pues todo esto se contempla en unos 10 enormes volúmenes que creo que es lo que contiene la llamada La Expedición, así tal cual, que es la expedición de este ejército de 140 sabios de todo tipo, O sea, hay matemáticos, hay astrónomos, hay geólogos, historiadores, en fin, todo un ejército de sabios, el que lleva Napoleón a Egipto, algo muy significativo, y que en poco se valora a Napoleón por el enorme aporte a la humanidad que realizó con estas gestas. Fue un descubrimiento casi a la altura de América, ¿no? No fue un descubrimiento, fue un redescubrimiento. Pero es que ni los propios egipcios de esa época sabían nada de la magnificencia del imperio del que fueron sus antepasados. Así que si unimos todo esto a que Napoleón y su entorno, tanto sus padres como sus hermanos, como su hermana, como la propia Josefina, él mismo es el creador del Gran Oriente,
O sea, la masonería, a pesar de que él no dice nunca de una manera firme que pertenece a la masonería, sí se sabe que su hermano es grado 33. Por lo tanto, se especula que él a lo mejor era grado 32. Y por ese motivo, el gran emperador, pues no, de Europa, pues no llegó al grado 33 porque estaba su hermano mayor. Pero bueno, que si no lo sabéis, os lo digo ya, la masonería, prácticamente todas las líneas masónicas se basan en la gran obra y las logias se remontan, según todos ellos, a Egipto y a los arquitectos y constructores de este imperio. Así que por ese motivo, y con la intencionalidad de que la propia pirámide le transmitiera algo para realizar algún tipo de rito de magia masónico, intentar pues conectarse con la pirámide. No vamos a saber qué fue lo que él vio en la pirámide, porque él no dijo nunca nada, absolutamente nada. Pero sí es muy significativo que una de las grandes gestas de Napoleón es que cuando se corona emperador, él se autocorona. Él se va de Egipto, lo acusan, le dicen que es un acto de cobardía, pues porque Nelson ha llegado a Alejandría y le ha hundido la flota. Pero no es eso. Napoleón se va porque sabe que se está fraguando un golpe contra el directorio que se va a dar como resultado el triple consulado. Y como el triple consulado quiere tener al ejército de su parte, pues cuentan con Napoleón para que sea uno de los cónsules. Motivo por el cual lo intentaron salvar de la guillotina, enviándolo en misión secreta a Italia, como os comenté. Pues bueno, una vez él entra en el triple consulado, finalmente acaba siendo un único consulado, y ese único consulado recae en Napoleón, el cual se autonombra emperador de Europa, y para eso hace venir al Papa. Este gesto es realmente importante y cambia por completo el paradigma de la historia de la humanidad. Hasta entonces, cualquier rey era coronado por la gracia de Dios, y la representación de Dios en la tierra era el Papa. Pues cuando Napoleón le quita la corona al Papa, que se la va a poner en su cabeza y se la pone él mismo, le está diciendo a la humanidad: ya no obedecemos al Papa, ya el Papa no tiene la autoridad sobre el pueblo, y el pueblo va a tener la autoridad sobre el pueblo, sobre él mismo. Eso es, ahí se generan las democracias modernas con ese concepto. Así que
poco cuidado tenemos que tener al hablar mal de Napoleón, porque todos aquellos que tenemos la suerte de vivir en un país demócrata, donde nuestros derechos son respetados y donde podemos expulsar al gobernante tras 4 años, si nos parece bien a la mayoría, se lo debemos al mismísimo Napoleón, que lejos de ser un egocéntrico, era realmente un defensor del pueblo. Pues nada, hasta la próxima. Ya os digo que no quiero que me sigáis ni ninguna historia de esas. Sí, que si tenéis alguna idea me la ponéis para si podemos fomentar algún debate. Y nada más, hasta luego.